Bienvenidas a todas las personas que nos van a estar acompañando en esta tarde. El día de hoy tenemos pues nuestra sesión 5, la sesión 5 de este evento de Conectando la Reducción de Riesgos y Daños en México. Y pues tengo el gran placer de estar aquí con Eduardo Zafra. Yo, la verdad, soy un súper fan de toda su chamba, de todo lo que ha hecho. Lo he seguido y pues la verdad estoy súper contento de poder platicar esta tarde aquí con él. Y pues, bienvenido, Zafra. Es un placer que estés aquí en este evento compartiendo un poquito de tus proyectos. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos platicando justo el trabajo que realizamos en las calles con los jóvenes. Vale, pues bueno, yo voy a presentar a Zafra. Eduardo Zafra es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es documentalista audiovisual y etnógrafo del uso de sustancias psicoactivas y plantas sagradas en México. Ha realizado investigación para la Universidad del Sur de California, Instituto Nacional de Psiquiatría, Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y para el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Coordinó el proyecto binacional México-Estados Unidos HIV Projection Mapping with Crack Users in Mexico City, financiado por Fundación Bill and Melinda Gates y Fundación Gonzalo Río Arronte. Y es miembro del National Hispanic Science Network desde el 2014. En 2017 fue director de trabajo de campo en el proyecto Diagnóstico sobre el consumo de heroína en la frontera de México con Estados Unidos, Dimensión y Contexto. Actualmente colabora en el periódico La Dosis con la sección Crónicas de Humo, muy buena sección. Yo soy súper fan, tengo dos historias favoritas, la de la motas con sabor a pollo, y estuvo muy buena, y también la del pellizcón, es también otra de mis favoritas. Dirige el proyecto de la trajinera canábica, Encuentro Internacional de la Reducción del Daño y Riesgo con Extracciones de Cannabis, y colabora en el rescate de genéticas de marihuana mexicanas con el proyecto binacional Santa Rosa Green Seeds. No, pues es toda una carrera que ya has formado y la verdad estoy pues muy contento de que estemos aquí platicando. Y pues me gustaría que comenzáramos esta conversación con, pues desde tu punto de vista, desde lo que tú crees y sabes y pues implementas, para ti, ¿qué es la reducción de riesgos y daños? Para mí la reducción de riesgos y daños es una filosofía de vida y práctica que se tiene que llevar a cabo justo cuando se trata de consumir diversas o diferentes tipos de sustancias. Muchas veces se desconoce precisamente esto, ¿no? Hay sustancias tan evidentes al comprarlas, por ejemplo, como la cannabis, que uno puede percibir si están frescas, si han sido cortadas recientemente o de plano si ya huelen echado a perder, ¿no? Entonces, partiendo de que una de las sustancias que más se consume en México y la que más me toca ver en las colonias donde yo trabajo, pues me doy cuenta que muchas de las veces esos mismos usuarios no saben consumir cannabis, se siguen consumiendo o siguen forjando los cigarrillos con papel estraza, con papel periódico, siguen fumando tinta, siguen fumando colores, y eso aplica solo con la cannabis, ¿no? Cuando uno lleva esa mirada mucho más allá, sobre todo cuando uno consume cocaína, por ejemplo, piedra o LSD o otro tipo de sustancias parecidas, pues ¿quién te garantiza que lo que estás comprando es lo que te están vendiendo, ¿no? Entonces, justo esta filosofía trata de llevarse a la práctica, ¿no? Reconocer el terreno donde estamos jugando cuando estamos consumiendo sustancias y obviamente el conocimiento, la información que aprendamos de ello, pues nos va a llevar a un
a un camino donde podamos reducir precisamente estos riesgos, estos daños, cuando no se consumen las sustancias de manera adecuada, ¿no? O como debería de ser. Entonces, pues es una filosofía que hay que poner en práctica constantemente. Uno lo va aprendiendo justo. Es como el trabajo de pares justo entre usuarios de sustancias, cuando se comparten estas experiencias de no lo hagas de esta manera, hazlo así. Y entonces uno primero lo va aprendiendo y luego ya lo va practicando, ¿no? Eso es poner en práctica esta filosofía. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y me gusta esta parte de que justo lo aprendes y lo pones en práctica, ¿no? Porque justo, por ejemplo, también en mi experiencia personal, justo fui aprendiendo esto y dije, pues lo voy a ir a poner en práctica, lo puse en práctica y pues descubrí maravillas, ¿no? Y dije, o sea, como que en efecto mis usos fueron totalmente diferentes. Y dije, ¿por qué esto no lo aprendí desde hace muchos años, ¿no? Cuando estaba iniciando en mis usos, justo. Claro. Y bueno, pues, ¿qué te motivó a organizarte y adentrarte a este mundo de la reducción de daños, ¿no? Al mundo de las drogas, ¿cómo fue este camino? Pues obviamente fue desde la práctica, cuando yo entro a la universidad y me doy cuenta que me empiezo a ser fan de la cannabis, pues obviamente creció un interés en mí por la planta y empecé a documentarme, empecé a leer todo lo que tenía que ver con esta maravillosa planta y me daba cuenta que la teoría contrastaba y chocaba directamente con la realidad, ¿no? Se hablaba de que las sustancias obviamente eran dañinas y todo este discurso que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos 30, 40 años aquí en México. Yo me daba cuenta que yo podía seguir siendo Eduardo Zafra a pesar de consumir cannabis ya diariamente durante la universidad y que pues había elegido el camino que yo quería, ¿no? Había tomado decisiones, había tomado responsabilidades, pero estaba adentrándome a un mundo que a los pocos años pues me iba a dar un choque de frente con la realidad, justo cuando empecé a consumir otro tipo de sustancias, como las pastillas, como la cocaína, como la piedra, como el PVC y otro tipo de sustancias que se me aparecían en el camino y que no perdía la oportunidad de experimentar con ellas. En todo este proceso, pues te vas dando cuenta que hay que ir acumulando conocimiento, acumulando historias, experiencias, para no repetirlas, ¿no? Uno comete muchos errores luego cuando está consumiendo, como te digo, sustancias. Uno, cuando llegan con un papel de cocaína, no lo duda que es cocaína, ¿no? Porque te lo están diciendo. Y entonces ahí creo que es donde uno tiene que poner atención al momento de consumir cualquier tipo de sustancia en qué es lo que estamos consumiendo, la información que tenemos sobre esa sustancia y cómo lo vamos a poner en práctica, ¿no? Entonces, nació justo ahí en esos orígenes, en Iztapalapa, donde caminé, cotorrié, pamboleé y eché un chingo de cascaritas, tochitos. En esos contextos ahí justo en Iztapalapa fue donde yo me adentré a esta historia. Y una vez que yo termino la carrera de comunicación en la UNAM y quería hacer una tesis justo de contracultura en México, pues me doy cuenta que no sabía ni lo que era la cultura, ¿no? Y tuve que llegar a la Escuela Nacional de Antropología en el año 2000 y empecé a conocer lo que era la cultura, sus diferentes definiciones, su perspectiva teórica antropológica y fue cuando yo me empiezo a adentrar al mundo de las plantas sagradas primero, como parte de la medicina tradicional mexicana. Y justo por ahí del 2009, 2010, que me acerco justo con un colega, gran colega justo de la cultura canábica en México, el gran doctor Cannabis, a quien de alguna manera él fue como mi padrino justo en estos temas, porque él ya venía trabajándolo en CUPIT, que era la asociación donde él trabajaba. Ellos ya sabían lo que era la reducción del daño y riesgo, y justo cuando empezamos a coincidir con Carlos en la idea de hacer el congreso internacional que hacíamos en la ENA, que lo hicimos durante 5 años, pues justo ahí es donde yo me adentro a lo teórico y a lo práctico de esta pasión justo que es
la reducción del daño y riesgo con jóvenes, y le cambio, me voy de las plantas sagradas en el terreno que yo venía documentándome ya 10 años atrás, y aterrizo en el consumo de sustancias recreativas o sustancias como tal, ¿no? O drogas, como le llaman en la calle también. Y pues justo me empiezo a documentar, empiezo a conocer lo que es el trabajo que se tiene que hacer con la población usuarias de drogas, sobre todo cuando se están vulnerando sus derechos muchas veces y día a día, ¿no? Me adentré justo en un estudio que me invita Carlos Zamudio para realizar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el estudio justo eran cómo se estaba viendo la perspectiva de derechos humanos con usuarios de sustancias. Y me doy pues la gran sorpresa que la mayor cantidad de quejas que yo pude leer o documentar en la comisión era justo estos apañones arbitrarios que tiene la policía, y donde muchas de las quejas eran personas que por simple posesión de 1, 2, 3 cigarrillos estaban purgando condenas en los diferentes reclusorios, ¿no? Entonces, justo es parte también de lo que quiere hablar la reducción del daño y riesgo, ¿no? No solo aplica en el usuario, sino también aplica en comunidad, ¿no? Tienes que ver y tienes que ofrecerle justo a los usuarios las posibilidades para que ellos puedan documentarse, puedan estar al tanto de su salud, puedan conocer un poco hasta de leyes para que no se vulneren sus derechos como se hacen muy seguido y cotidianamente aquí en México, ¿no? Y bueno, y pues ya últimamente pues ya lo hemos aterrizado. Justo en el 2015 pude llevar a cabo un proyecto con usuarios de piedra en Iztapalapa, precisamente, y donde nosotros, después de una exhaustiva investigación con usuarios en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, pudimos conocer y saber las inquietudes de esta población y a los daños o riesgos a los que están expuestos día a día, ¿no? Y entonces en el 2015 implementamos Tirando Esquina, que es un proyecto que aplicábamos justo en las comunidades de Iztapalapa. Llegábamos en los horarios de mayor consumo y venta, que es por lo regular los viernes y sábados, y nos instalábamos previo permiso con el dealer de la colonia o con los que controlaban la cuadra o con los que controlaban la vecindad. Pues nos logramos instalar justo donde el usuario va, ¿no? Donde tiene que ir y donde nosotros podíamos contactarlo. Entonces es un proyecto que se llevó a cabo en vivo, por decir de una manera, en el lugar y los contextos con los personajes que estaban detrás de esta sustancia. Y entonces nosotros llegábamos los viernes, los sábados, los domingos, y ofrecíamos información a través de videomapping, porque justo como fue un proyecto auspiciado por la Fundación... Zafra, perdóname que te interrumpa. Claro. Justo a eso iba. ¿Cómo surge exactamente Tirando Esquina, ¿no? ¿Cómo es de que pues sí, nace este proyecto? ¿Cómo se motivaron o qué pasó, ¿no? Para que surgiera, apareciera. Claro, pues bueno, un gran motivo pues fue y conocer las problemáticas por las que estas poblaciones estaban pasando. Como sabemos, la piedra o la cocaína fumada es una de las sustancias más adictivas que puede haber en las calles de aquí de la Ciudad de México, y ahora junto a la metanfetamina, ¿no? Que rápidamente ya lo está desplazando, precisamente por el grado de adicción que provoca. Nosotros del 2011 prácticamente al 2014 hicimos una investigación con usuarios de piedra en la Ciudad de México. Nos adentramos a prácticamente las 50 colonias más peligrosas y donde se consume mayor cantidad de piedra, y ahí nos la pasamos viviendo prácticamente 2 años en esas colonias, en esos contextos. Conocíamos prácticamente a todas las tienditas de piedra en las colonias que habían sido seleccionadas para el estudio, en las delegaciones. Rápidamente te puedo decir que principalmente fueron 3 colonias: Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa. En ese momento eran las colonias que habían, a nivel Instituto Nacional de Psiquiatría, habían solicitado ayuda precisamente por el consumo, y entonces ahí empezamos a seleccionar estas delegaciones para aplicar esta investigación. Nos interesaba conocer de qué manera se consumía la piedra,
quiénes la consumían, por qué llegaban al consumo de la piedra, si habían tratado de dejar la piedra en tratamiento. Vaya, nos interesaba conocer todo lo que estaba alrededor de la cultura, del consumo de la piedra, y entonces llevamos a cabo prácticamente fueron como 200 entrevistas que nosotros hicimos a profundidad con usuarios de piedra, con personajes que estaban involucrados en el consumo de la piedra, y precisamente esa fue la inquietud que nos nació, porque nosotros nos dimos cuenta al final del estudio que era una población que la estaba pasando mal. Rápidamente te digo y te comento que es una de las sustancias por las que, obviamente, cuando el consumo ya se vuelve descontrolado, cuando ya hay un consumo problemático que decimos nosotros, nos estamos refiriendo a que esta persona pues ya ha perdido autocontrol del consumo. Ha empezado a robar al interior de la casa, ha empezado a empeñar sus cosas, a venderlas, a malvenderlas, ha empezado a pedir dinero y no a pagarlo, ha perdido la confianza ya de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos, ha empezado a robar, ha empezado a delinquir, o ya en grados mayores se ha empezado a prostituir por piedra. Entonces, precisamente esas eran las problemáticas que nosotros habíamos detectado, y entonces dijimos, tenemos que llevar a cabo un programa de salud aplicado en la comunidad. Muchas veces nosotros los que investigamos adicciones o trabajamos con usuarios de sustancias, pues la mayor cantidad de veces lo hacemos a través de un consultorio, de una oficina de gobierno, de los centros CAPA, que son los míticos, todo el mundo habla de ellos, pero yo nunca he visto uno. O vayan. Y entonces nosotros le propusimos a Bill Gates que íbamos a ir a hacer precisamente un trabajo con esta población, porque este programa que nos ganamos pues era una convocatoria que se hizo a nivel mundial, que se llamó Grandes Cambios en Salud. Como investigadores o universidades metías una propuesta y tenías que justificar tu trabajo de una manera donde utilizaras la tecnología, la última en tecnología, ¿no? Y entonces cuando a mí me comentaron que si le entraba, pues dije, pues, ¿qué podemos hacer? La verdad me llevé como unas buenas semanas, unos buenos gallos y unos buenos drinks, tratando de ver cómo yo podía justificar el trabajo que hacemos y llevarlo en un proyecto donde tenías que utilizar tecnología de punta. Y pues justo en ese momento estábamos haciendo un congreso en la ENA de la historia de las prácticas y del consumo, y justo invitamos esa vez a un amigo que hizo videomapping. Él hacía videomapping artístico y pues utilizaba plantas sagradas y toda esta cuestión, y nos pareció que era como una idea, ¿no? De, ¿qué onda? ¿Por qué no le proponemos a la Fundación Bill and Melinda Gates que vamos a hacer un trabajo con consumidores de piedra problemáticos en su comunidad? Vamos a llevarles la información a ellos, donde ellos están, no donde nosotros queremos que vengan. Que es lo que la mayoría de la gente hace, o las asociaciones, ¿no? Esperan que el usuario llegue a ellos, cuando en realidad el usuario está en las calles, está en las esquinas, está en los puntos de venta, y ahí es donde teníamos que ir. Y así lo hicimos. Entonces creamos toda una plataforma de videomapping. El videomapping, para el que no saben, pues son estas cosas que proyectas imágenes en movimiento, físicas, en una estructura gigante. Puede ser un edificio, una iglesia, incluso lo han hecho aquí en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? O en el Palacio Nacional. Era una propuesta novedosa. Entonces, como tal, yo creo que fue lo que les prendió a la fundación, porque de 1,600 proyectos que se metieron a nivel mundial, solamente aceptaron 61, y tirando esquina fue el único de México, de varios que aceptaron, el único de Latinoamérica con esta población. Y pues bueno, para nosotros había sido un gran logro, y íbamos a poder ver y reflejar nuestra idea, y así lo hicimos. Entonces nosotros hicimos un plan de trabajo que era ir a Iztapalapa, porque elegimos la colonia más difícil. Obviamente fue un proyecto piloto, ya no pasó a mayores, porque obviamente nuestra perspectiva al final de los resultados, pues no
no coincidió tanto con las características que pedían la fundación. Pero bueno, nosotros pudimos aplicar nuestro estudio, pudimos entrar a Iztapalapa porque lo vimos como un laboratorio. Nosotros dijimos, si entramos y salimos vivos de Iztapalapa, lo podemos replicar en cualquier parte de la Ciudad de México o del área metropolitana. Totalmente. Y entonces, pues nos fuimos al Hoyo, que es prácticamente el triángulo del delito, como le conocen ahí, que es la colonia Paraíso, la colonia El Hoyo y la colonia Ejército de Oriente, ahí en lo mero chulo de lo bonito de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque ahí era el punto de mayor consumo y mayor venta. Y así lo hicimos, nos fuimos los viernes, sábados, domingos, llegábamos con todo el equipo, como eso de las 7 de la noche, nos llevábamos 1 hora en montar los proyectores y elegimos la barda de una primaria de estas setenteras, ochenteras, que mandamos a pintar de blanco justo para que las imágenes fueran mucho más nítidas. Y entonces nosotros ahí mandábamos mensajes gigantes, ¿no? En cualquier parte del cerro las veían, porque justo si tú te subes a los cerros, donde muchas veces están los fumaderos, pues puedes ver la fachada de la primaria y entonces en gigante pues les mandábamos estos mensajes de información y a la par de esta pues campaña visual en salud, pues también les ofrecíamos el kit para usuario de crack. Y esto era pues una bolsita donde nosotros, lo principal era la información que venía en ella. También traía una pipa para fumar crack con un vidrio de grado médico, justo para evitar quemaduras, evitar que se rompa fácilmente, porque el usuario de piedra pues usa goteros de 3 pesos, 5 pesos, con un vidrio totalmente chafa, porque obviamente los fines para ese gotero no son quemarlo, ¿no? O prenderlo, sino pues son para otros fines. Entonces ellos utilizan mucho ese gotero, el gotero que muchas veces en la calle le llaman el jotero, precisamente porque muchos terminan prostituyéndose o cambiando sexo por droga, muchas veces con la población gay, ¿no? Que fue algo de lo que me resaltó mucho, sobre todo en la colonia Guerrero, en la colonia Doctores, en el centro histórico, que pues depende de la zona, cambiaba el usuario, pero pues prácticamente las historias eran las mismas, ¿no? Hablando justo de la zona, ¿nos podrías como contar un poquito más acerca de cómo es este contexto en el que pues viven las personas que usan piedra? Pues, con lo que ustedes investigaron, pues cuáles eran esos contextos un poquito más para... Claro, mira, pues el usuario de piedra está prácticamente en todo el país, ¿no? Ya están en retiro muchos porque pues obviamente ya la metanfetamina, como te comentaba, está desplazando el consumo de la piedra, pero lo pudimos ver hace 5 años en toda la Ciudad de México, en los estratos económicos, todos. Y esto porque también hicimos trabajo de campo en diferentes clínicas, diferentes centros de atención contra las adicciones, o en la calle los entrevistamos precisamente en sus casas. Pudimos ir a la Roma, por ejemplo, pudimos ir a la del Valle, pudimos conocer usuarios de las Lomas, la mayoría pues de un grado económico bajo, la mayoría obreros o personas que trabajan con oficios, pero también pudimos ver muchos universitarios consumiendo piedra o muchos profesionistas también haciéndolo. Había de todo, la verdad, pero la problemática era la misma, como te comento, todos en algún momento pierden el control, el consumo se vuelve incontrolable, empiezan a vender todo, empiezan a robar, empiezan a prostituirse y terminan obviamente en el anexo, precisamente porque ya la ayuda tenía que ser, como dicen los padrinos de AA, humanitaria, ¿no? Es una ayuda que se las tenemos que proporcionar incluso a la fuerza, ¿no? En algunos casos aplica, en algunos no, pero bueno, ese es el trabajo que pudimos percibir, ver, observar, y entonces, como te digo, lo pudimos retroalimentar o devolverles algo justo con este proyecto de Tirando Esquina, que fue un proyecto comunitario, de base comunitaria, y donde nos salíamos prácticamente de toda la colonia. Es muy difícil entrar en estas colonias, y sobre todo cuando no te conocen todos, cuando se cometen todo tipo de delitos, no solo la venta de sustancias. Y fue una experiencia, la verdad, enriquecedora. En la primera función, por poco no se cumple,
nos llegaron los que controlan la colonia, nos llegaron con metralletas, nos llegaron con pistolas, preguntando que qué hacíamos ahí, qué chingados estábamos prendiendo ahí, porque justo te digo, o sea, hicimos unas proyecciones gigantescas que lo podían ver a metros, a distancia, ¿no? Y entonces fueron todo tipo de experiencias, algunas otras muy padres, toda la gente se acercaba, toda la gente era novedoso. El videomapping es una técnica muy, muy impactante y novedosa que cuando la llevas a cabo en el área de la salud, que precisamente fuimos los primeros en el mundo que utilizamos técnica videomapping para proyectar un programa de salud en adicciones. Entonces se vuelve como que sí se acercan, ¿no? Pero no era tanto, sino que ya después del trabajo que haces estuvimos todo un mes proyectando en esta área que elegimos como laboratorio. Dimos 12 funciones diferentes y terminamos con un gran bailongo justo para agradecerle a la colonia, a toda la comunidad, a la gente que nos apoyó, porque en parte del proyecto, parte del personal, nosotros contratamos a personas de la colonia, porque sabíamos que de esa manera, cuando tú les das una responsabilidad, les das trabajo, ellos pueden hacerlo. Lo único que pide un usuario de sustancias es trabajo, justo para no estar pensando en la ociosidad, como ellos dicen, y como sabemos que el ocio es la madre de todos los vicios, dicen por ahí, ¿no? Y eso fue Tirando Esquina. Es un proyecto que hasta la fecha nosotros lo seguimos otorgando este beneficio, que es darles un crack kit, y ahí los tenemos. Cuando vamos a estas colonias, los llevamos porque sabemos que hay usuarios, porque sabemos que podemos quitarles la lata de aluminio que ellos utilizan, los Yakults, todo este contacto que tiene el usuario de piedra con el aluminio y que muchas veces es dañino para la salud, sobre todo cuando ya son usuarios crónicos. Y cuéntanos un poquito justo, pues, cómo hicieron este trabajo, ¿no? O sea, ya nos estabas contando de que, pues, eligieron justo una primaria, llegaban, pues, los días que eran con mayor consumo, que estoy entendiendo que creo que eran los fines de semana. Sí, viernes y sábado, así lo habían reportado en las entrevistas que hicimos en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ¿cómo ahí ya pues se instalaban todo y qué más proseguía? ¿Cómo era pues esta interacción con la bandita? Cuéntame. Sí, nosotros iniciábamos nuestra función a las 8 de la noche, ya cuando estaba totalmente oscuro, porque una de los requerimientos que necesitas cuando proyectas videomapping es que esté totalmente oscuro para que las imágenes sean totalmente nítidas, ¿no? Y se entienda perfectamente el mensaje. Como te decía, nosotros hicimos 12 funciones en un mes. Y en esas 12 funciones creamos diferentes productos que tú puedes ver ahí en mi canal de YouTube. Ahí tengo varios videitos. Hicimos videos para prevención universal. Las 2 primeras funciones fue para la comunidad, para que ellos supieran quiénes éramos, qué estábamos haciendo, cuál era nuestro objetivo, y les mandamos como información en general para cualquier persona de la comunidad. Ya en el tercer capítulo nos adentramos ya al usuario, ya fue una prevención ya más desindicada, ¿no? Ya sabíamos a quién nos dirigíamos, entonces ya los videos que fabricamos pues ya cambiaban, ¿no? Ya eran hablarle al usuario, hablarle su problemática, que él se viera reflejado y que se acercara. Nuestro interés era que se acercaran para que conocieran lo que era precisamente un kit de usuario de piedra, que precisamente durante ese mes, muchos incluso hasta fue tal su sorpresa, nunca imaginaron que una asociación de salud iba a estar llegando a ofrecerles una pipa para fumar piedra. Fue como un shock así impresionante, que muchos sí se apartaron por unos días, incluso semanas, incluso alguien se fue al anexo porque a mí me lo dijo personalmente, me dijo, no mames, güey, ya cuando un güey viene y te da una pipa para que sigas consumiendo piedra es porque ya de verdad estás bien clavado en ella y no te has dado cuenta. Y que así había sido su shock y por eso había decidido anexarse. Y pues precisamente es eso, porque tú les estás llegando a hablar con toda la seriedad, con toda la honestidad. Eso es uno de los grandes requerimientos que necesitas cuando haces trabajo en comunidad. Y no crear falsas esperanzas, no prometer de más o cosas que no vas a cumplir, porque se te puede revertir todo el trabajo que haces en comunidad cuando tú caes en eso.
No, nosotros nos abrimos a ellos, te digo, los hicimos partícipes del proyecto, les ofrecimos trabajo, les ofrecimos incluso hasta a los malosos del barrio les ofrecimos que ellos iban a ser nuestro cuerpo de seguridad y les ofrecimos un sueldo y así los llevaban a cabo, nos esperaban, porque llegábamos en una camioneta con todo el equipo y nos esperaban a las orillas de la colonia para que nadie nos tocara, nadie nos tratara de intimidar en el barrio. Y se tomaron una actitud de que me están pagando y lo voy a llevar a cabo como me lo están pidiendo. Y nosotros, pues nada, cuando ellos me preguntaban, ¿cuál es el requisito o cuál es mi labor? Cuando yo los contraté que si querían ser partícipes del proyecto, yo les dije, pues ustedes van a hacer la seguridad del equipo, que no le pase nada a nadie. Ustedes nos reciben y ustedes nos despiden allá en la colonia. Y créeme que no tuvimos ninguna dificultad porque justamente después de los estudios que hicimos ahí en ese triángulo del delito, como le llaman, nos dábamos cuenta que era una colonia que prácticamente el 60% de la colonia se dedican a algún tipo de delito. O sea, sí son comunidades como tipo Tepito, por eso los de Tepito les daba miedo ir al hoyo allá a Ejército de Oriente, porque la verdad son territorios también muy parecidos, pero también con unas particularidades, porque pues, cada quien está en un contexto diferente, ¿no? Acá en Ejército de Oriente son cerros, fueron minas, controlan toda la vista aérea, se mueve de diferente manera el barrio, ¿no? Como en Tepito, que también fue un lugar donde estuvimos prácticamente trabajando 6 meses en las vecindades o en los puntos de venta, y que pues ese también es otro tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo es que tú consigues que te dejen trabajar en esos lugares? Pues precisamente cuando tú eres serio, cuando tú llevas la documentación necesaria, cuando tú te estás presentando a la comunidad y estás siendo honesto, estás llevando a cabo un proyecto de salud y la comunidad lo sabe las problemáticas y si tú llegas a ofrecerle un poco de ayuda o colaborar en eso, pues te van a recibir con los brazos abiertos porque precisamente en todas estas colonias, por muy hostiles que sean, pues también son seres humanos y también tienen sentimientos y también saben cuando tienen problemáticas y requieren un poco de ayuda. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, ¿no? Y eso sí es sumamente importante porque justo nuestra labor como activistas, como justo promotores de salud, pues sí es generar esta confianza para que podamos contribuir, ¿no? Igual no vamos a solucionar mucho, pero sí podemos contribuir y eso se puede hacer más y más grande y sí puede cambiar, ¿no? En ese mismo sentido, y sí tenemos una gran responsabilidad al justo esa sinceridad, ¿no? Transparencia, etcétera. Aquí tenemos algunos saludos, ¿no? Alfonso te manda saludos, ¿no? Bien, todo él precisamente, él sí sabe de reducción del daño y riesgo. Sí, justamente estuvimos platicando. Él está en Tijuana y la verdad yo hace 3 años participé en un proyecto con usuarios de heroína y él fue prácticamente mi portero, mi guía, mi cuidador, mi orientador y la verdad me la pasé muy, muy padre trabajando con él y con toda la asociación, compañeros y vaya, fueron 3 asociaciones con las que estuvimos trabajando, la Prevencasa ahí en Tijuana, precisamente en zona norte, que es como el Tepito acá en la Ciudad de México y donde estuve viviendo prácticamente 6 meses conociendo esta cultura y sí, un gran saludo a Alfonso y a todo su equipo de la Preven y bien por ellos, porque ellos hacen reducción del daño y riesgo con usuarios de heroína o con usuarios de drogas inyectables y sí, diario están ahí al frente de batalla, diario están recibiendo esta población que nadie voltea a ver de las autoridades de salud ahí en la Baja California, pero que son miles y que abundan y los puedes ver en cualquier calle, en cualquier sitio, ahí chutándose la heroína y pues bien por la Prevencasa que se está rifando ahí en Tijuana. Totalmente de acuerdo. Yo estoy súper maravillado con toda la chamba que están también haciendo y sí es súper valioso, ¿no? También aquí tenemos otro comentario de Popoca. Saludos desde Tijuana, colectivo Pro Cannabis, ponte la de Verde México, perdón. Y también aquí tenemos una pregunta de Fernando. Buenas tardes, quisiera preguntar si hay prácticas de riesgo en el ejercicio del trabajo sexual, prostitución,
por parte de los usuarios de Piedra de la intervención que describen. Gracias y saludos. Claro, cuando estamos hablando de prácticas sexuales, estamos hablando de que puede haber posibilidades o un riesgo, ¿no? Sobre todo cuando no conoces a la persona con la que lo vas a hacer. Los usuarios de Piedra, como te comentaba, en las últimas etapas, ya cuando su consumo se desbordó, muchas veces recurren al intercambio de sexo por droga. Para el usuario de Piedra, él ya cuando está arriba del camión, como ellos le llaman, cuando han estado ya 2, 3 días de lleno en un hotel, en una esquina, en un cuarto, y se les acaba el dinero o todo lo que han estado vendiendo, intercambiando, pues lo más fácil es ir y prostituirte, ¿no? Fue algo muy común que yo vi en las calles del centro histórico, aquí en la Ciudad de México. Los usuarios de Piedra sabían perfectamente con quién ir cuando necesitaban dinero ya urgente. Y el usuario de Piedra no está pensando en, ay, me voy a enfermar, me puede dar VIH, me puede dar hepatitis, tuberculosis o alguna de estas enfermedades que pueden agarrarse, ¿no? En una práctica de estas. Para el usuario de Piedra, lo único que está pensando en su mente es satisfacer el consumo nuevamente y de manera inmediata, ¿no? Entonces, en estas colonias donde se ejerce mucho la prostitución, pues era muy común eso, que cuando se quedaban sin dinero iban con diferentes personas de la comunidad gay, y hay gays dispuestos a recibir esos premios, esos regalos, ¿no? Porque justo van a intercambiar algún placer por otro placer, ¿no? Y ahí es donde se pierde muchas veces este control, y entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que por lo menos si se van a prostituir, pues que lo hagan de manera segura. Para eso existen los condones. Nosotros no criticamos que los usuarios intercambien sexo por droga, pero sí que lo hagan de una manera que puedan protegerse ellos y a la persona con la que van a intercambiar sexo por sustancias. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque justo, independientemente ya de cualquier situación, pues es muy importante que podamos tener, pues, a la mano, al alcance, ¿no? Diferentes estrategias. Y ya para, pues, como concluir esta parte de tirando esquina y poder pasar ahora sí a que nos comentes de la trajinera, pues, ¿qué resultados tuvo este proyecto, ¿no? Pues sí, ¿qué fue ya al final, ¿no? Pues bueno, uno de los más importantes, a mi ver, porque obviamente nosotros estábamos viendo a ver si había poblaciones con VIH entre los usuarios de Piedra, era una temática muy importante en el estudio. Nos percatamos que es una población muy, 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 muy baja, solo detectamos creo que 2 casos o 3 en este estudio, pero un gran resultado fue que les provocamos un shock. Tirando esquina era como un empujón conductual, ¿no? Hacia las buenas prácticas. Entonces, nosotros les llegamos a hacer comprender qué era la piedra para ellos, por qué era importante que ellos conocieran las problemáticas que existen alrededor de esta sustancia, cuáles eran los riesgos a la salud. Y obviamente ellos, como se veían reflejados en todo esto que nosotros les estábamos advirtiendo de manera audiovisual, nosotros hicimos, para saber ese tipo de cambios en sus prácticas, antes de Tirando Esquina nos adentramos 3 meses antes a la colonia para conocer precisamente a dónde nos íbamos a enfrentar. Y reclutamos 50 usuarios de Piedra. Y en ese momento del reclutamiento nosotros les aplicamos un pretest para saber qué es lo que ellos sabían del consumo de piedra y de la misma sustancia como tal. Durante Tirando Esquina les dimos seguimiento a esos 50 casos. Al momento de las transmisiones les volvimos a aplicar un test a todos estos 50 usuarios. Y obviamente, un mes después de la aplicación del programa de salud, regresamos a la colonia para volverles a aplicar a todos los participantes un post-test
precisamente para ver si habían aprendido algo del programa o el proyecto de salud que habíamos implementado en su colonia. Y los resultados justo en estos postes es que la gente había aprendido qué eran las enfermedades de transmisión sexual, habían aprendido que estaban expuestos a ellas y habían aprendido qué era el crack y qué problemáticas había ella, porque incluso muchas personas decían, yo hasta que vi sus videos supe que se me habían caído los dientes por la piedra, imagínate. Y se vieron reflejados, ¿no? Muchas veces están en un consumo inconsciente porque han sido atrapados. Dicen los padrinos de AA que cuando caes en estas adicciones, pues la droga empieza a controlarte y pierdes la voluntad, ¿no? Del ser humano. Entonces, adquieres comportamientos prácticamente robóticos y pues estás consume y muchas veces ya ese placer pues ya se ha vuelto totalmente un displacer, ¿no? Y pues esos fueron prácticamente los grandes cambios, que la gente aprendió lo que estaba haciendo, aprendió a cuidarse, aprendió a no compartir la pipa. Justo al final un usuario se acercó y me dijo, sí, mi Zafra, ya aprendí que la pipa como la esposa nunca se presta. Y obviamente tenía mucha razón porque varios usuarios en las entrevistas que tuvimos, varios usuarios habían ofrecido a sus esposas precisamente para pagar deudas de crack. Unas aquí afuera o la mayor cantidad de veces en el reclusorio, justo porque son prácticas totalmente distintas. En el reclusorio existe un montón de consumo de piedra y pues tenemos una entrevista precisamente que hicimos ahí en Tepito con un gran personaje, que él era el que controlaba el reclusorio norte cuando estuvo preso 9 años. Él era el cobrador de las deudas de crack. Entonces, todas las historias que me contó de verdad están aterradoras, porque por una piedra de 50 pesos que te prestan en el reclusorio, puede ser el precio precisamente cuando ya te estén cobrando la deuda que no pudiste pagar, y no es con unos bombones ni con unos inflas, sino prácticamente te dan luz verde, dicen ellos, y te mandan a matar. Entonces, sí, son problemáticas totalmente aterradoras, pero no lejos de lo que sucede acá afuera, ¿no? Que también hay cada historia, hay cada dealer que ha sido ejecutado en su punto de venta precisamente porque estos usuarios de piedra ya no escuchan conciencia, ¿no? Simplemente quieren satisfacer su necesidad y llegan y matan a los dealers y les quitan la piedra que estaban vendiendo porque precisamente no pudieron controlarse. Pero sí fue muy interesante los resultados. Pudimos conocer más o menos entre qué edades oscilan los usuarios, cuáles son sus problemáticas, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo. La Fundación Bill Gates, pues obviamente ya no nos dio continuidad, pero ahorita estamos viendo precisamente a través de otras iniciativas para proyectos de esta naturaleza, seguir participando, y sabemos que Tirando Esquina puede llegar a toda la Ciudad de México, a todo el país, porque la problemática que se les viene con la metanfetamina ya es una alerta a nivel nacional. Sí, yo en comunidades donde trabajo rurales, que hace 10 años era impensable la palabra cocaína, la palabra crack, la palabra meth, ahora es una continuidad y la metanfetamina ya está ahí a la vuelta, ya la puedes conseguir muy fácilmente, y el grado de adicción con esa sustancia, pues tienen que voltear hacia los países del norte, donde esa problemática llegó hace 20 años y aún no terminan de erradicarla, no saben cómo atacarla, pero lo que sí estamos seguros es que el trabajo en comunidad sí lo puede hacer, el trabajo de los investigadores, el trabajo de la comunidad precisamente. Aquí no solamente somos trabajadores sociales o antropólogos, intervienen psicólogos, psiquiatras, diseñadores, que son los que obviamente van a reflejar el mensaje que luego nosotros hacemos a través de pósters, a través de conferencias, a través de productos con una calidad social y un etc. Totalmente. Oye, pues la verdad sí, felicito y estoy súper maravillado con todos estos resultados porque pues justo, ¿no? Como tú ya lo dijiste, trabajando con la comunidad es como vamos a poder tener resultados, estrategias con éxito,
y pues realmente creo que es sumamente importante pues todo esto que nos estás comentando, y pues me gustaría continuar ahora sí ya con la trajinera canábica. ¿Cómo inicia este proyecto? Cuéntame, ¿cuál es su objetivo? Pues bueno, siguiendo en el tema de la reducción del daño y riesgo con sustancias, pues obviamente nunca me he conformado con una sola sustancia, un solo tipo de consumidor. Siempre he estado pues, tratando de aplicar proyectos con diferentes sustancias, con diferentes problemáticas, y una de mis pasiones, que te digo fue la que me atrapó justo en este tema de psicoactividad, pues fue la cannabis en la universidad, y entonces ha sido la sustancia o la planta con la que más he trabajado, con la que más he aprendido, con la que más he compartido y con la que más relaciones sociales he tenido. Pero pues obviamente en los estudios que realizamos con usuarios o en las calles, pues nos damos cuenta que también es la sustancia de mayor consumo, ¿no? Un poco por debajo del alcohol o el tabaco, que son las que más se consumen. Pero, ¿qué sucedía con la cannabis cuando yo decido hacer trajinera canábica? Primero, yo tengo la oportunidad de ir a los Estados Unidos y conocer el consumo allá, conocer los dispensarios, estos tan famosos, y pude deslumbrarme por primera vez cuando a mí me ofrecieron un extracto de cannabis allá. Yo solamente conocía pues lo que es el hashish, el kiff, conocía lo que son las charas, que eran como las extracciones, ¿no? Que estaban a la mano, que uno conocía cuando visita los sitios estos turísticos junkies, ¿no? Del país. Y entonces, yo regreso acá a la Ciudad de México y entonces empiezo a ver con otra mirada, ¿no? Porque no me había percatado que la gente tal vez ya estaba consumiendo extractos, porque yo pues soy un apasionado del porro, soy muy vieja escuela, y bueno, ya me había despertado la curiosidad de los extractos de cannabis. ¿Y cuál va mi sorpresa? Que me voy dando cuenta que no ya solo se estaban consumiendo aquí en México, en la ciudad, sino que ya hasta los estaban vendiendo. Y entonces, pues, yo me empiezo a documentar, empiezo a darme cuenta que ya era un boom en Estados Unidos las extracciones, empiezo a adentrarme con terminología que para mí era novedosa, como la palabra BHO, como la palabra wax, como la palabra crumble, butter, etc., etc. Y entonces me doy cuenta que una vez un amigo me manda una muestra de Oaxaca y me dice, ¿qué onda estos wax? Quiero que me digas si es bueno para comprar o no. Y vaya, por ahí tengo la foto, créeme, era más sustancia verde que lo que se pretende cuando estás haciendo un tipo de esa extracción. Y le dije, ¿a cómo te están vendiendo eso? No, me están dando la oferta. Y le dije, mira, retírate, bro, no le hagas daño a la gente, porque pues, esto está totalmente mal hecho, según lo que yo he leído. Te estoy hablando de hace 6 años, ¿no? 2014. Y pues bueno, empiezo a ver que ya era una problemática también las extracciones en la Ciudad de México, porque la gente pues no sabía ni lo que estaba consumiendo, la verdad. Sí, totalmente. Y me empiezo a meter en grupos pues de cannabis, de extracciones, y empiezo pues a ver que hay una gran cantidad de personajes ya en el medio tratando de hacer o ya consumiendo pues sustancias, extracciones que muchas veces eran importadas, ¿no? Y conozco al colectivo 420, conozco al Melón, conozco a varios personajes, a Leon Dapsky, y pues, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a interactuar con ellos, empiezo a intercambiar comunicación, empiezo a intercambiar datos, procesos. Yo en aquel entonces justo, de hecho, permíteme, te la voy a mostrar. Sí, adelante. Bueno, pues también ahorita mientras regresa Zafra, pues invitamos al público que nos dejen sus comentarios, preguntas para este tema que es reducción de daños en sustancias
psicoactivas. Sí. Y pues Mira, esta es precisamente la primera máquina que yo tuve para hacer una extracción. Esta, como puedes ver, acá se coloca el tanque. Ay, ya está del uso, ya ni se deja, pero mira, ahí colocas el gas y luego ya acá colocabas la weed en este tubo, obviamente con sus debidas mallas, sus debidos filtros. Era todo un kit que a mí me regalaron un amigo que fue a Miami, el gran Esteban, que le mando un gran abrazo, y me dijo, ¿qué onda, mi Zafra? Quiero que me digas qué es esa máquina. Y yo no tenía ni idea, créeme, era un ignorante de las extracciones, no tenía ni idea. Y me dice, y le digo, le pregunto, pues, ¿qué es esa madre, güey? Me dice, pues dicen que con esto haces un extracto de mota, güey. Y dice, no sé, pero ya te la compré, güey, y te la llevo, güey. Voy a tu casa la siguiente semana, güey. Y ahí vemos, leemos. Y él me dice, he estado leyendo esta red que se llama, ¿qué? Reddit. Y ahí están los tutoriales. Dice, vamos a hacerla, güey. Y ya, total que llegó aquí precisamente, hace poco me lo recordó Facebook, que cumplió 6 años. Cuando nosotros hicimos esta extracción aquí en la azotea de mi casa, con todo el miedo, porque habíamos leído que era muy peligroso, porque el butano y que quién sabe qué. Y bueno, tenía razón, ¿no? Toda la información que estábamos leyendo, pero sí lo hicimos así de con miedo y aléjate y no prendas ningún toque y la verdad no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Logramos ahí un caldo ahí totalmente raro, que ya después de que lo llevamos al purgado totalmente casero, pues nos dimos cuenta que habíamos obtenido una sustancia ahí, pues no tan oscura, pero sí un poco amarilla. La verdad, los tonos eran interesantes, que cuando yo subí esas fotos al Facebook, pues mucha banda que ya estaba también en el medio iniciando, se prendieron y me preguntaron que si yo ya sabía hacer wax y que les enseñara y que les dije, no, yo también estoy aprendiendo y la verdad no sé nada. Y como hasta la fecha seguimos aprendiendo, pero justo fueron los orígenes. Mi inquietud para yo entrar a las extracciones, a los extractos, pero más a la investigación o a conocer más al usuario de extractos, ¿no? Órale. Y entonces, cuando yo tengo ya el diálogo con Melón, que fue uno de los primeros personajes que para mí ya estaba haciendo cosas interesantes, ellos vienen aquí a la Ciudad de México, hubo un evento de rap muy sonado, que precisamente fue en el mes de diciembre, y me invitan para estar ahí porque ellos venían con varios raperos y traían extracciones. Ellos eran como sus dab tender, ¿no? De estas personas y los conozco de persona. Ahí conocí a todo ese crew tan maravilloso. Conocí al Johnny Flies, un gran personaje. Conocí a quien creo que venía también Sativita, venía hasta el Miss Rock, venía Tommy, venía obviamente Melón y varias bandas más. Y me ofrecieron lo que traían, casi me paleteo ahí en la mesa. Fue loco, fue cuando yo conocí la primera vez la palabra paletearte. Y la verdad es que sí conocí lo que era una extracción de lleno, ¿no? Me dieron una gran probadota que dije, ah, caray. Y entonces mi comunicación con ellos fue mucho más evidente, mucho más seguida. Nuestro tema eran las extracciones, la cannabis, y yo decido entonces ir a Jalisco y conocer su lugar, su espacio, su lugar donde estaban haciendo estas extracciones. Era como, le llamaban, ¿qué? La Casa Fun o algo así. Fun House, algo así le llamaban. Y pues me la pasé una semana conociendo a otras personas, también de Guadalajara. Conocí a Leon Datsky, me llevó ahí a lo que le conocen como el Centro Cultural, no sé qué, es como el Chopo de allá. Ahí estuvimos echando dabs todo el sábado. La verdad es que nos la pasamos dabeando ni te imaginas, en todos lados a donde me llevaron. Fueron grandes días y la verdad esa experiencia estuvo genial. Pero algo de lo importante de esa gira es que pudimos entablar un diálogo ya serio de que queríamos realizar un evento pues de extracciones aquí en México para aprender, para conocer quiénes las estaban haciendo, de qué manera.
y poder generar información, generar conocimiento y seguir aprendiendo. Y ¿qué va haciendo? La fortuna que a los pocos días, meses, Spowit anuncia que va a ser el evento en World Trade Center y pues eso fue prácticamente un boom, ¿no? En la realización de eventos, porque ese año también yo lo tengo muy presente porque precisamente son 3 de los grandes proyectos que para mí han tenido continuidad seria, y uno es la Spowit, obviamente, el otro es el evento de taller de autocultivo de Lagos Growers y Trajinera Canábica, ¿no? Son los que de 5 años a la fecha han sido 5 de 5, pese a las adversidades, ¿no? Y a las problemáticas. Todos sabemos lo que implica hacer un evento de esta naturaleza. Y entonces nos pegamos ahí pasivamente a Spowit, porque obviamente sabemos que traer un buen evento pues implica de entrada capital, ¿no? Trabajo, porque no es nada fácil organizar un evento internacional, se requiere estar ahí y ser disciplinado. Y pues obviamente comentándolo con el 420 dijimos, ¿qué onda, compas? Miren, van a venir un chingo de banda de fueras a la Spowit. ¿Por qué no hacemos un evento alterno, no? Y los invitamos y saber qué pasa, quién quiere ir. Y para no encimarnos a Spowit, obviamente, dijimos, vamos a hacerlo el lunes con toda la banda que se ha quedado en Ciudad de México después de Spowit. Ya no nos encimamos a Spowit, ya no, o sea, vaya, ¿no? Porque se vería mal, ¿no? También. Claro. Y entonces los invitamos el día lunes, ¿no? ¿Qué onda? Vengan el día lunes a Xochimilco, los invitamos, voy a hacer un evento. La verdad yo tenía un terror porque obviamente, pues yo he estado en el medio obviamente ya hace 20 años, ¿no? Yo participé prácticamente en la primera marcha de la cannabis y desde entonces he estado documentando toda la cultura aquí en Ciudad de México, en foto, en video, en entrevistas, en la literatura. Y pues bueno, yo era un personaje que obviamente muchas veces tuve ahí como órdenes de detención, obviamente, porque pues muchas veces ahí en la universidad donde yo estudié hasta se creía que yo vendía, ¿no? Y la verdad es que yo nada más trequeaba, ¿no? Prácticas ancestrales, ¿no? Pero bueno, miedo a hacerlo algo, o sea, un evento donde yo estaba invitando, porque obviamente Spowit, sabemos que es un evento nada más de ver productores, ver gente que está en el medio, la parafernalia. Entonces, pues fue prácticamente muy poco el consumo que hubo ahí en el World Trade Center. No, yo estaba convocando para una trajinera canábica, justo con todo el concepto que significa una trajinera cuando tú vienes aquí a Xochimilco. Sabemos que aquí se viene a Xochimilco en un plan familiar, sabemos que vienes en un plan de amigos, sabemos que vienes a tomar un drink, a comer algo, sabemos que a Xochimilco se viene a estar bien. Y entonces yo por eso es que les digo a los 420, vamos a hacer la trajinera canábica, así hay que llamarle, y va a ser orientada hacia las extracciones. Y entonces en esa primera edición la hice en la azotea de mi casa, con todas las seguridades que yo filtré para tener a todas las personas aquí. Yo la verdad solamente pensaba invitar a 30 personas. Pues ya con los 420, que eran como 15, pues teníamos, ¿no? Pero dije, vamos a invitar a 30 personas. E invité pues a Canabito, invité a Guacamole, vino el colectivo Xochipilli, vino obviamente el taller magistral pues fueron los 420 con su taller de BHO. En fin, trajimos a genetistas, vino Mariano Duncan, en ese entonces venía con Delicious Seeds, creo, y nos llevó semillas a la casa, regalamos cuanta cosa. Fue un proyecto muy, muy padre, muy, muy interesante, y pues hizo mucho eco, ¿no? Fue llamada la Spodap, precisamente porque reunimos a todos estos personajes que ya estaban dentro de las extracciones, que ya estaban haciéndolas, que estaban consumiéndolas, y llevamos a cabo ese evento. La verdad yo pensé que se iba a quedar ahí porque pues, era como un gusto que yo había hecho. Yo la verdad
me nació, yo fui el productor ejecutivo y director de todo el evento. Entonces yo la verdad sí invité, pues incluso terminamos con un paseo, porque era la idea de que también conocieran Xochimilco. Terminamos con un gran paseo por las trajineras, todos los invitados. Pensé que pues se había quedado ahí, y el siguiente año pues me empiezan a llamar personas, me empiezan a decir que qué onda, que si va a haber trajinera canábica, que pues debería darle continuidad porque era muy importante. Y se me acerca justo otros amigos, se me acercan y me dicen, ¿qué onda? Yo te voy a apoyar, yo también quiero meterle varo, sé lo que implica, sé lo que hay que hacer. Y empezamos a tener un crew de organización. Ya no era yo solo, ya no era el Melón, que era el que me estaba apoyando en aquellas dos primeras trajineras. Ya después él tuvo su proyecto de Dabadoo, y también yo me quedé justo con Sam, que ahora es prácticamente el coorganizador de Trajinera Canábica, a quien le mando un gran saludo, que ayer estuvimos por acá haciendo un scouting en la noche. Y pues bueno, le empezamos ya a meter seriedad. Obviamente sabíamos que nosotros teníamos que traer ponentes internacionales. En la segunda expo que tuvimos, pues tuvimos la oportunidad de traer, como también vino a Expo-WIT, Max del Instituto Tricom Institute, de allá de Denver, creo, pues ofreció una conferencia magistral. El siguiente año hemos traído también otros personajes. Trajimos a los Dookie Bros, que fueron campeones de la Emerald Cup en el 2016 con las Skittles. Trajimos a Peter Cetera, que es un gran empresario, fue el creador del destilado y un gran empresario de Los Ángeles, California. El año pasado, más bien este año, que no pudimos hacerlo de manera presencial, tuvimos que organizar la Trajinera Canábica Virtual 360. Todo fue por las redes. Tuvimos la oportunidad de traer a la doctora Alison Racing. Tuvimos la oportunidad de tener a su esposo, que es Medusa Glass, y un gran fabricante de extractos allá creo que es en Seattle. Y pues tuvimos una conferencia magistral de cierre, que tuvimos la oportunidad de que Frenchy Canoli, esta gran eminencia en las extracciones manuales, nos ofreciera una plática de manera magistral. Y entonces también tuvimos al doctor Katanábico, un personaje que tuve la oportunidad de conocer justo a raíz de esta edición, esta quinta edición, y donde yo pregunté que en las redes sociales que quién era la persona que ahorita estaba rifando en las extracciones aquí en México. Y pues muchos me refirieron al doctor Katanábico. Entonces yo le escribí y le dije que quería conocerlo. Él muy amablemente aceptó y lo llevamos justo a que nos ofreciera también una plática ese día de Trajinera Canábica Virtual. Y entonces este año que sigue queremos expandir horizontes, queremos que sea otra vez pues atrayente para las personas que acuden aquí. Sabemos que la Trajinera Canábica es un evento pues de puertas cerradas, porque no podemos abrirlas a todos. Sabemos que es un evento dirigido a cultivadores principalmente, a extractores, y también tenemos ahí, de repente abrimos la puerta para que algunas personas de las que están aprendiendo vengan y aprendan. Recordemos que uno de los lemas que tenemos aquí en Trajinera Canábica es: primero aprendo y luego me prendo. Entonces, ese es el objetivo, seguir generando información, seguir trayendo personas que ya llevan muchos años y tienen gran experiencia para que la compartan con las personas que estamos empezando, que ya llevamos un camino, o que simplemente el tema nos apasiona, ¿no? Y pues eso es Trajinera Canábica, es un evento prácticamente familiar donde nos reunimos toda esta familia canábica, toda esta familia que le gustan las extracciones, que le gusta fumar marihuana, que están dentro de lo medicinal. Y pues es eso, es Trajinera Canábica, un espacio donde se reúnen estos personajes, estos autores, donde los consentimos con un paseo, con lo que esté a nuestra mano, con lo que podemos. Sabemos que Xochimilco es una zona protegida por natural de la humanidad, y entonces tampoco podemos llevar infraestructura
que no podríamos llevar a cabo, ¿no? Porque precisamente estamos en las chinampas, estamos en este contexto y nos apegamos a esta manera orgánica que ha sido la trajinera, ¿no? Entonces, pues esperamos que el siguiente año ya estemos bajo otro contexto de regulación, esperemos que ya podamos trascender a puertas abiertas la trajinera, porque sabemos que la inquietud, el interés por trajinera canábica es mucho, mucho, muy amplio. A mí me lo están expresando muy seguido en las redes y entonces, pues eso es trajinera canábica. Oye, no, bueno, el año pasado tuve la gran oportunidad de participar, bueno, de ir, justo con Reverdecer Colectivo, que llevaron la mesa de información, y bueno, pues gracias a que yo estaba ahí justo en el servicio social, pues pude conocer este proyecto y la verdad se me hizo súper sorprendente, algo muy novedoso en México, y que creo que es sumamente importante, ¿no? Y se me hace muy importante porque aquí hay como, bueno, lo que nos contabas al principio, ¿no? Reducción de riesgos y daños en el uso, y acá en trajinera canábica, sí también podríamos hablar del uso, pero hacer reducción de riesgos y daños, pues desde el inicio, que sería desde la parte del cultivo, la producción, ¿no? Entonces esta parte se me hace muy, muy importante, porque pues si no tenemos una buena sustancia, ¿no? Bien hecha, bien fabricada, bien cultivada, etcétera, pues podemos justo tener diferentes riesgos y daños a nuestra salud si eso no se cumple, ¿no? Claro, claro, sabemos que para tener una extracción de grado, pues, consumible y en las calles, pues tenemos que partir de una excelente planta, un excelente cuidado, un excelente proceso, y entonces estaremos hablando de un control de calidad, que es lo que se va a requerir, que es lo que va a querer el mercado, ¿no? Oye, pues se me hace súper importante porque creo que en este momento de la regulación el Estado debería de estarse acercando a ustedes para ver lo que está sucediendo, ¿no? Porque ya llevan un buen pues rato pues haciendo toda esta investigación, esta chamba, y pues para que se cree este famoso Instituto Mexicano del Cannabis, creo que ustedes ya llevan aquí ya unas muy buenas aportaciones y que podrían ayudar bastante para tener pues productos de calidad y que realmente podamos pues tener estas plantas, ¿no? Incluso para el uso medicinal y recreativo, pues sumamente importante, ¿no? Y bueno, cualquier tipo de uso que se le dé es muy, muy importante pues que tengamos productos de calidad. Aquí también manda saludos Paco Servín, Okay. saludos a la bandita de Trajinera Canábica, al Zafra y al Sam, desde Juaritos. Excelente fotógrafo. Hay que seguir combatiendo el estigma del consumidor. Aquí Coca B. Strange nos manda unos aplausos. Igual acá Paco dice, acá en el norte del país hay que hacer las dunas canábicas con el Zafra y con programas de reducción de daños. Sí, pues sí, esto justo pues se tiene que expandir, ¿no? Y pues cuéntame, ¿cuáles han sido los resultados que ha tenido este proyecto de la trajinera canábica? Pues bueno, la continuidad que le hemos dado, obviamente, ha tenido resultados de que mucha gente, pues le interesa el tema, le interesa la propuesta, se están sumando, quieren estar ahí, quieren conocer, quieren aprender, quieren mejorar sus técnicas y sus calidades. Entonces, pues seguiremos dándole continuidad, seguiremos aprendiendo, seguiremos compartiendo. Como te dije, sabemos que la regulación no nos permite precisamente abrirle la puerta a todos, pero yo creo que el siguiente año ya se podremos entonces ampararnos bajo la investigación y la información, que es lo que se requiere de entrada, y entonces seguiremos compartiendo, seguiremos ampliando. Empezamos con 30 invitados, en la última edición presencial ya fueron 220 personas. Lo hacemos también como un tope porque todo el paseo de las trajineras se vuelve muy complicado
le caben 18 personas a cada trajinera, entonces imagínate, esta última vez, pues fueron prácticamente como 12 trajineras ya para todo el equipo, y pues luego es difícil estar controlando, estar vigilando a las 12, entonces con mayor propuesta ya amparados bajo la legalidad, pues podemos tener una mejor logística, entonces podemos tener más personas apoyándonos para poderles darle la atención debida y necesaria que se requiere cuando haces una trajinera que, como te dije, es una fiesta donde se reúne la familia, ¿no? Sí, me encanta este concepto, porque justo yo cuando fui, realmente sí me sentí como que justo es una familia la que ya se está conociendo, ¿no? Son muchas personas que están ya en el medio y se me hizo súper maravilloso pues conocer a todo ese mundo, ¿no? En donde puedes, pues, justo compartir, ¿no? Toda esta onda del cultivo, tus flores, tus extractos, cómo le hiciste, cómo no le hiciste, etcétera, ¿no? Entonces, pues está súper maravilloso y aparte, pues sí, ¿no? El apapacho de Xochimilco y las trajineras es muy bonito. Pues me gustaría continuar con otra pregunta que, eh, que es la siguiente. ¿Por qué sería importante que las estrategias de reducción de riesgos y daños se apliquen de manera diferenciada o específica dependiendo de las sustancias psicoactivas? Creo que porque es tan distinta la sustancia que se consume como el usuario que la usa, ¿no? Sabemos que incluso entre consumidores de marihuana, pues todos somos muy distintos, ¿no? Entonces, así ha pasado, así lo he visto. Hay incluso hasta usuarios que no se llevan con otros usuarios. Los cocaínos no quieren a los marihuanos. Los piedrosos no quieren el alcohol. O los que usan metanfetamina no le gusta la mona. Vaya, hay muchas controversias en eso, ¿no? De corte estigmatizante también entre usuarios. Entonces yo creo que a las sustancias hay que verlas en lo individual, ¿no? Sabemos que es muy diferente el comportamiento de un usuario de cannabis a un usuario de piedra, ¿no? O a un usuario de disolventes inhalables. Entonces tenemos que conocer esta sustancia, tenemos que particularizar en ella para que también a través de este conocimiento aprendamos del usuario y entonces vamos a aprender que las distintas tipos de sustancias son tan distintas y tan variadas como los consumidores, ¿no? Entonces, eso es precisamente como hay que ver la sustancia, como propia, como lo individual de cada una de ellas, para poder aprender y no confundirnos, ¿no? Que es una de las grandes problemáticas que tienen los centros de atención contra las adicciones. Ven al usuario de sustancias como un drogadicto y ya, te meten al mismo costal que un piedroso, que un monoso, que un cricoso, y ya, de la noche a la mañana tú eres un drogadicto y punto. ¿Por qué? Porque consumes drogas. Y no, precisamente ha sido el gran error, porque hay que tratar a cada usuario cuando se trata de precisamente darle atención, de rehabilitación, pues hay que conocer de qué estamos hablando, con quién estamos hablando, para poderle ofrecer y brindarle precisamente un apoyo, que es lo que necesitan cuando se está tratando de deshabituar a una sustancia, ¿no? Entonces, sí es muy importante verlas como tal, con su pureza, cada sustancia, para así aprender de ella y del usuario que la lleva a cabo, que la consume cotidianamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque justo, ¿no? En este, pues, mundo del sistema prohibicionista está, creo yo, bien denso, de que, como ya lo dijiste, es la droga o las drogas, y ya es como justo en un singular, metes todo y pues no hay diferencias, todas casi te hablan de que todos son el mismo efecto, ¿no? Y pues bueno, ahí creo que parte mucho del gran fracaso, ¿no? De todas estas instituciones, como ya lo mencionaste. Claro. Y en ese mismo sentido, desde toda esta chamba que ya llevas un buen rato y que es sumamente interesante, pues, ¿qué hace falta
para garantizar los derechos humanos a la salud de las personas que usamos sustancias psicoactivas. Pues bueno, de este gran mundo, pues una parte importante precisamente es que tenemos que capacitar, tenemos que seguir desarrollando información. Hace poco me tocó justo estar en el Instituto de Formación Policial de la Procuraduría de la Ciudad de México. Me invitaron justo a darles el taller. Ellos, como sabrás, pues tienen ese instituto donde están formados, ¿no? Ahí acuden precisamente la mayoría MPs, jueces y personas así como similares, ¿no? Dentro del proceso penal. Y justo a mí me invitaron a darles esta capacitación en derechos humanos y en cómo trabajar en comunidad de manera responsable. Y para mi sorpresa, pues te vas dando cuenta que por eso es que tantos atropellos, tantas cosas que suceden con el usuario en la cotidianidad con la policía, porque hay un desconocimiento de lo que están tratando, de lo que están viendo, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor este taller que me invitaron a darles, donde yo tuve la oportunidad de enseñarles qué era el usuario de sustancias, cuáles eran los derechos humanos de los que hablamos cuando ellos los vulneran. Y entonces, pues sí, es justo a donde tienen que llegar, o a uno de los campos a donde tiene que llegar esa información, porque ellos son la responsabilidad directa, ¿no? Cuando están tratando de señalar o enjuiciar a un usuario de cannabis que ha sido detenido por un gallo, ¿no? Y pues sí, tratas de cambiarles el switch. Obviamente esto lo hablamos bajo evidencias científicas, sociales que hemos detectado, ¿no? Y que muchos investigadores durante toda su vida lo han hecho. No hablamos por hablar, hablamos bajo evidencias. Y cuando tú hablas bajo evidencias, pues obviamente el impacto a estas mentes que muchas veces están cerradas porque obviamente todo lo ven con este halo de prohibición, pues te das cuenta que incluso muchos de ellos están hasta peor, ¿no? Porque consumen de manera incontrolable tabaco, porque muchos de ellos son alcohólicos y pues les hablas de todo tipo de usuarios y para mí fue muy enriquecedor, fue muy importante llevarles este mensaje y que me elegido a mí justo para hablarles de derechos humanos a la Procuraduría, ¿no? En el Instituto de Formación Policial. Entonces, pues hay que ganarles desde su terreno y ese fue un gran avance para mi carrera profesional, para mi utopía hacia el consumo de sustancias responsable y entonces fue una parte importante de esta experiencia. No, totalmente, ¿no? O sea, en algún momento, justo con esto que estás hablando, me hiciste recordar en el plantón 420, justo así platicando con la bandita, ¿no? Y hablando justo de los derechos que tenemos como personas usuarias y de lo que no deberían de estar haciendo los policías, se acerca a una persona y dice, ¿por qué no los capacitamos? ¿No? ¿Por qué no les damos esta información a los policías? Dije, pues claro, ¿no? Justamente creo que eso es lo que se requiere, porque pues creo que desde ahí también comienza el problema, ¿no? Desde que ni las instituciones, ni la sociedad, ni las personas que usamos conocemos, ¿no? Pues justo cuáles son nuestros derechos, qué onda con todas estas leyes, qué onda con las drogas, ¿no? ¿Qué está pasando con las sustancias? Diferenciarlas, como ya bien lo dijiste, claro. ¿No? Y mostrar mil realidades que, pues justo, ¿no? Ayudan a comprender mejor este fenómeno tan complejo. Sí, pues realmente es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y tiene muchas aristas, muchas formas de verlo, desde muchas ópticas, disciplinas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y pues, bueno, ya estamos por finalizar y pues me gustaría que, bueno, aquí Jesús Corral dice, saludos Zafra, éxitos para la Trajinera 2021. Bien, y pues me gustaría que justo, pues, darte el micrófono, que nos compartas un mensaje final, saludos a quien tú gustes, ¿no? Adelante.
Pues bueno, sobre todo a los jóvenes, a estas personas que les están haciendo la inquietud de probar, de experimentar con algún tipo de sustancia, obviamente el mensaje va dirigido precisamente a ellos, porque son el grupo más vulnerable cuando se trata de consumir sustancias. Entonces quiero decirles que si han decidido, han tomado ya la decisión de hacerlo, lo hagan de una manera responsable, lo hagan de una manera consciente de que lo quieren hacer y no se vean comprometidos por el grupo de amigos, precisamente porque es uno de los factores de riesgo, cuando los amigos te incitan a consumir algo que tú no sabes ni qué es, y que puedes precisamente tener una experiencia hacia el placer muy enriquecedora, que te atrape, te enganche, y entonces al poco tiempo pierdas el control de ese consumo. Entonces hay que informarse, hay que saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a consumir, con quién. Es muy importante lo que le llaman el set y el setting, el dónde y con quién y en qué condiciones, para que puedan tener una experiencia enriquecedora, no aterradora, como el mal viaje que llaman por ahí, precisamente que ocurre cuando no se tienen las consideraciones necesarias, cuando se va a consumir una sustancia, ¿no? Hay que saber con qué se puede mezclar, cuáles son los riesgos cuando se mezclan 2 o 3 sustancias. Hay que saber qué hacer precisamente cuando hay intoxicaciones graves. Hay que tener teléfonos de información a la mano, de ayuda, porque la sobredosis, sobre todo cuando son drogas inyectables, está a la mano, ¿no? Y muchas veces algo tan sencillo te puede salvar la vida, pero si no sabes de eso, si no está a la mano, pues prácticamente pierdes la vida. Entonces, hay que aprender, hay que documentarse, hay que investigar. Sabemos muchas veces que entre los usuarios es donde se genera mayor cantidad de información porque precisamente son los actores que lo llevan a cabo diario. Pero aprender, seguir aprendiendo y cuando ya estén convencidos de que saben del tema, de que quieren hacerlo, pues lo hagan con las responsabilidades debidas porque nosotros somos nuestro límite, nosotros somos nuestra propia responsabilidad, nosotros somos nuestro templo, dicen los rastafaris, y entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que seguir haciendo nuestra cotidianidad, ¿eh? Mientras no dejes de hacer lo que haces, mientras no dejes de ser productivo, pues entras al terreno que le llaman consumidor funcional, ¿no? Entonces ya estás más amparado por lo social, estás más amparado precisamente por la iniciativa que tú has desarrollado y entonces ves el consumo de sustancias como algo en tu vida que enriquece, no como algo que es sustancial para ello, ¿no? Oye, pues la verdad, hermosísimas palabras, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y justo es el gran vehículo para el gran disfrute, ¿no? Gracias a nuestro cuerpo podemos disfrutar y si no lo cuidamos, pues justo, ¿no? No vamos a poder disfrutar y gozar de las sustancias y de mil otras cosas que existen. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la necesidad de estarnos documentando, informando, intercambiando, creo que es muy, muy importante, como ya lo dijiste. Y bueno, acá también nos dice Paco Servín, ¿cómo nos recomiendan acercarnos a las ACES para hablar del tema? Acá no nos ven porque no somos trajeados y médicos. Pues bueno, lo mejor es tomar iniciativa, ¿no? Sabemos que el gran trabajo que están haciendo actualmente con usuarios de sustancias lo llevan a cabo las asociaciones civiles, los colectivos, son los que están haciendo el trabajo que las autoridades deberían de hacer, pero que obviamente nos estigmatizan y nos discriminalizan a un grado que nos aíslan, ¿no? No nos ven como vaya, no nos visibilizan. Entonces, ese es el trabajo que hacen las asociaciones, tratando de evidenciar, visibilizar a esta población que ha sido estigmatizada y discriminalizada y criminalizada, ¿no? Ya hace muchas décadas. Sí, totalmente. Y pues sí, realmente
el Estado no va a hacer las cosas y por eso la sociedad va 1000 pasos adelante del Estado y como ya bien lo dijiste, pues las asociaciones civiles, los colectivos, organizaciones, pues son los que están realmente haciendo todas las funciones que el Estado no hace, ¿no? Y que en ese sentido, pues sí nos toca a nosotras las personas tomar ese papel de la ciudadanía, ¿no? Y empoderarnos, ¿no? Y pues organizarnos, ¿no? Para poder llevar a cabo todas estas, pues, pláticas, información, estrategias, intervenciones, ¿no? Con toda nuestra comunidad, ¿no? Nuestras comunidades, pues, justo para construir, pues, nuevas realidades, ¿no? Y que esperemos, bueno, ya está el tema de la regulación, pues ya ha abierto muchas cosas, ¿no? Ya creo, ya mínimo se ha podido hablar del tema más abiertamente, ya hay más personas que están a favor según las encuestas, entonces como que va ganando, ¿no? Poquito a poquito, creo yo no es la mejor regulación lo que nos están pintando hasta ahorita, pero bueno, vamos rompiendo poco a poco también estigmas, ¿no? Y creo eso también es importante. Y pues bueno, yo la verdad te agradezco mucho, Zafra, fue un gran placer haber platicado contigo, conocer un poquito más de estos proyectos, estuvo genial. Igual no sé si el público que ahorita nos está viendo tengan alguna otra pregunta, si no, pues la verdad yo la pasé muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y pues no sé si gustes comentar algo final. Nada, ya solamente pues parafraseando por ahí, creo que era Alan Watts, hablando del consumo, decía que una vez que tú ya has llamado lo suficiente por teléfono, pues también hay que colgar, ¿no? Entonces, pues también no se suban al camión, hay que saber en dónde bajarse y pues disfruten porque las sustancias precisamente generan placer y ese es el precisamente con el que hay que combatir porque ese placer se puede volver un displacer cuando el consumo se ha descontrolado, nos ha tomado, nos ha quitado la voluntad y pues hemos dejado de ser funcionales. No lleguen a esos extremos. Precisamente la reducción de daños y riesgos es para evitar que los jóvenes lleguen a estos anexos, a estas granjas, a estos narcóticos anónimos que más que beneficiar a la población, hemos evidenciado que ha sido un fracaso rotundo. Entonces, se trata de eso, con la reducción de daño-riesgo. Nunca llegar a este tipo de lugares donde llegan las personas que precisamente han perdido el control de su consumo, ¿no? Totalmente. Y pues justo el día de mañana, igual a las 6 de la tarde, invitamos a todas las personas para que nos pues continúen con la sesión 6, que va a ser justo sobre la reducción de riesgos y daños en dependencias, ¿no? Por usos de sustancias. Vamos a tener aquí al maestro David Romanowski y pues invitamos a todas las personas a que continúen con estas sesiones que ya están casi a punto de terminar de conectando la reducción de riesgos y daños en México, porque pues de esto se trata este espacio, de poder visibilizar las diferentes trabajos que han realizado las personas y colectivos con la intención de que las personas pues conozcamos, ¿no? Lo que se está haciendo, conozcamos la reducción de riesgos y daños y pues prevengamos, ¿no? Las dependencias, los diferentes riesgos, ¿no? Diferentes daños que existen en este mundo de las drogas. Y pues yo hasta aquí la dejaría. Muchísimas gracias, Zafra, y muchísimas gracias a todo el público que nos estuvo acompañando. No, muchas gracias a ti y a la gente que estuvo siguiendo la transmisión y a toda la gente que mandó saludo, que mandó comentario. Un abrazo y esperemos pronto vernos acá en Trajinada Canábica 2021. Esperemos que sí. Hasta luego.